Oh, ay, me salí. Muy buenos días, soy María Paula Laguna, coordinadora de comunicaciones de Cencos. Hoy estrenamos esta mesa de diálogo virtual con una charla sobre el periodismo en tiempos de COVID-19. Entre los temas que vamos a tocar hoy están los desafíos y las condiciones de riesgo a las que se enfrentan las y los periodistas que salen a reportear en la actualidad. Nos acompañan en esta mesa de diálogo Neldy San Martín, ella es periodista de Proceso, Sashenka Gutiérrez, ella es fotoperiodista de la agencia EFE, Miguel Di Mayuga, él es fotoperiodista de la revista Proceso, y Jorge Ulloa, él es realizador audiovisual del noticiero En Punto de Televisa. Entonces, pues, primero que todo, bienvenidas y bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Gracias. Hola. Pues antes de empezar también queremos pues agradecerles a todas las personas que nos están viendo a través de Twitter. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y al final tendremos un espacio para que nuestros invitados las respondan. Hoy a mí me gustaría empezar esta charla pues con un punto importante que es su experiencia. Digamos, ustedes cómo están narrando la pandemia en México, qué les ha tocado hacer. Y creo que me gustaría empezar con Miguel. En este momento se encuentra justamente en las calles de la Ciudad de México. Miguel, ¿tú cómo estás narrando la pandemia actualmente? Creo que no te estamos escuchando, Miguel. No sé si tal vez está desactivado tu micrófono. Sí, está desactivado. Vamos a intentarlo. Sí, ya te escuchamos. Hola, ya. Listo, Sí, entonces si quieres retoma la pregunta. Sí, estoy ahora mismo afuera del Hospital General. Se ha incrementado bastante. Otra vez se desactivó. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos. Sí, se ha incrementado bastante la llegada de pacientes aquí al hospital y pues estamos viniendo pues prácticamente diario, 1 o 2 días. Me sigue diciendo que se apaga el micrófono. Ahí estoy. ¿Sí me escuchan otra vez? Sí, Sí, y pues hemos estado saliendo todos los días desde que comenzó esto, pues documentando poco a poco cómo ha ido incrementando en México, en la Ciudad de México principalmente, y pues los problemas que derivan además de eso, ¿no? La falta de agua y pues la gente que no puede abrir sus negocios y pues en la calle todos los días. Neldy, ¿cómo ha sido en tu caso? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sin duda creo que a todos nos ha cambiado la dinámica, la vida. En cuanto al periodismo, pues sí ha sido un poco complejo porque al haber estas medidas de pues, restricción, estas solicitudes desde la autoridad para que nos quedemos en casa, pues mucho de nuestro trabajo, me refiero evidentemente no al fotoperiodismo, no a los que hacen trabajo audiovisual, sino a los que nos dedicamos pues al trabajo escrito, ¿no? Ya sea impreso o digital, pues tenemos como la facilidad, pero también la complicación, porque es al mismo tiempo una complicación de pues tener que hacer nuestro trabajo con las herramientas digitales, vía telefónica. Evidentemente también salimos a la calle, pero sobre todo nuestras fuentes a las que estábamos acostumbrados, pues no es tan fácil que en la actualidad, ¿no? Accedan a dar una entrevista presencial. Entonces, mucho de nuestro trabajo tiene que ser telefónico. Cuando entrevistamos a personas, pues en el caso del COVID-19, que se han enfermado o familiares de víctimas de esta pandemia, pues también muchas veces tiene que ser telefónico, sobre todo si están en esta cuarentena,
cuando salimos a los hospitales, pues también pasa mucho que la gente se reserva un poco, ¿no? Más hablar, si quiere lograr una historia. Bueno, a mí lo que me ha facilitado mucho es el uso de redes sociales. Vía redes sociales he podido contactar a muchísima gente que pues tiene una historia, ¿no? Que contar para que la gente, para que los lectores puedan entender un poco de lo que está pasando y sin duda nos afecta a todos, ¿no? Como periodistas nos ha tocado tener que preocuparnos por nosotros mismos, lo platicaba la otra vez con Miguel Di Mayuga, que pues en coberturas de riesgo de otro tipo, cuando vas a cubrir un conflicto, pues no estás pensando en que no puedes tocar nada, en que tienes que traer un cubrebocas, que tienes que proteger tus ojos, no estás pensando en ese tipo de cosas, estás tomando otra serie de medidas de seguridad y ahora pues esto nos ha cambiado la forma de hacer periodismo definitivamente. Gracias, Nelly. Y en tu caso, Sashenka, ¿cómo ahora es tu flujo de trabajo? ¿Cómo estás narrando tú también la pandemia? Pues nosotros como fotógrafos pues tenemos que salir. En un principio pues se pensaba que saliéramos un día sí y otro día no, pero pues ahora pues ha incrementado la información y pues nosotros tenemos que estar en las calles y pues nos ha tocado visitar pues de panteones, hospitales y pues tener que estar ahí con los cuidados. Por ejemplo, ahorita Miguel está en un hospital, entonces pues es como, bueno, nos estamos enfrentando a un virus desconocido que no sabes qué es lo que va a pasar, cómo te va a afectar, y pues tienes que trabajar así, o sea. Claro, son condiciones cambiantes para todos, ¿no? Uh-huh. Ujú. Y Jorge, ¿tú cómo lo has estado narrando? ¿Cómo te ha tocado narrar esta pandemia? Pues mi caso es un poquito más desafortunado al de todos los periodistas y esto es debido a que yo resulté contagiado pues en los primeros días en los que se empezaba a conocer que se soltó esta pandemia del COVID-19 y el momento en el que puedo suponer que fui contagiado fue en una entrevista de trabajo. Digo suponer porque yo como soy camarógrafo en campo, entonces no voy solo a las entrevistas, voy con un reportero y en ese momento también se bajó a acompañarnos el chofer que nos trasladó de la Ciudad de México a Hidalgo. En esa entrevista, el personaje al que fuimos a buscar, 24 horas después anunció en Twitter que él daba positivo al COVID-19. Entonces, pues a partir de ahí, la entrevista la hicimos un viernes. A partir del sábado, pues nosotros seguimos, gracias a la empresa y a la comunicación entre nosotros, pues todos los protocolos para mantenernos en cuarentena, ya un poquito o totalmente alejados de toda la acción en campo. Y es como he estado ahora encerrando, cuidándome, siguiendo el gobierno de Hidalgo, que fue donde fue la entrevista, me ha ayudado mucho para ir pues a darle seguimiento al caso y de cómo se va desarrollando el COVID en mí. Entonces, pues no he salido, he estado en casa más bien y pues por ahí en mis redes sociales, con algunos otros compañeros de los medios muy en comunicación, porque es importante que ante esta pandemia tomemos seriedad, tomemos acciones leves de cuidados, de sanitización, todo lo que vemos en los medios. Es importante estar bien informados porque hay mucha información que a lo mejor pues no parece tan confiable, otra que sí. Entonces hay que poner en balance todo eso y empezar a desmenuzar la información que en verdad nos va a servir y la que pues tenemos que desechar, ¿no? Es una época en que sobre todo debemos estar bien comunicados con las personas que nos rodean y llevar la forma, de mejor forma esto del COVID.
Muchas gracias a todos y a todas por sus respuestas. Justamente quisiera como ir hacia un punto que ya Jorge mencionó en su respuesta y es, ¿ustedes qué estrategias están empleando para informar de manera responsable? Nos decía Nelly también que es un momento difícil, digamos, también porque no solamente está el desafío de contar con medidas y el equipo de protección necesarios para salir a reportear, sino también con digamos, con el acceso a la información. Entonces, ¿ustedes de qué manera están, como, qué estrategias, qué medidas están utilizando o están aplicando ahora para informar de manera, pues, responsable en tiempos en que también aumenta la desinformación? Si quieres, empezamos contigo, Miguel, que estás también en las calles y también que te enfrentas como a ¿no? a la cotidianidad de la ciudad. Sí, pues todos hemos, en general, los compañeros tomado medidas de higiene, de equipo, traemos gafas, tapabocas. En algún momento, si tienes que entrar a algún lugar donde el riesgo sea mayor, pues subes las cosas que usas, puedes mascarilla, traje, inclusive tapa botas desechables, y principalmente yo en lo personal trato de no tocar nada y siempre que llego a mi casa me quito los zapatos, les rocío spray, entro y me quito toda la ropa, me baño inmediatamente porque además en mi casa vive mi hijo y mi esposa. Y pues un poco también eso es el temor de llevar algo a la casa, ¿no? Y pues por lo general en la ciudad pues se ha podido trabajar, obviamente con respeto a los pacientes. A Siempre mí en me ese parece que trabajo estás... tenemos que poner por delante pensar que, que el fotografiado podemos ser nosotros en cualquier momento y tratar como que te gustaría ser tratado. De acuerdo. Nelly, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido como ese reto pues de informar de manera responsable ante tanta desinformación y noticias falsas que suelen circular en estas épocas de crisis? Claro, pues sí ha sido muy complicado porque si algo también ha demostrado esta pandemia, ¿no? Esta crisis sanitaria, es que pues en México hace mucha falta el periodismo especializado, ¿no? Científico. Y pues nos hemos enfrentado como a muchísimas notas falsas, muchísima información que no tiene fuentes verificadas y pues lo que uno como periodista pues siempre hace, no en este caso, sino en todos en general, pues es siempre corroborar la información, consultar fuentes oficiales, como dice Miguel, ¿no? Es un momento en el que hay que mostrar mucha empatía, tanto para las personas pues que están afectadas por esta pandemia, por cualquier situación, ¿no? Por cualquier razón, ya sea de salud o económica, y también pues ser muy responsables, ¿no? Con la información que damos. En la revista, pues lo que hemos hecho, y en mi caso pues es lo que he tratado de hacer, es que hay muchos testimonios allá afuera, muchos no comprobables, o sea, muchos testimonios en redes sociales, digamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es siempre tratar de verificar con el mayor respeto, ¿no? Siempre con la consigna de te creemos, pero también con muchísima responsabilidad hacia los lectores, tratando de corroborar sus historias, de no desinformar. Hubo un momento en el que todo el mundo estaba hablando, por ejemplo, de que se estaban registrando muchas neumonías atípicas, se empezó a informar también pues de desabasto, de contagios. Todo eso que forma parte de una realidad a la que estamos enfrentándonos, pues había que corroborarla. En mi caso, pues siempre buscando fuentes autorizadas, expertos, y pues nada, creo que es lo que nos ha tocado hacer siempre, pero ahora como a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Por el tema de que la información está todos los días, pues ahí, expuesta, y todos los días hay cada vez más información y nosotros pues tenemos que lidiar con eso y de forma responsable, ¿no? Más vale una nota corroborada
que sacar primero la nota, por ejemplo. Creo que ese es un punto clave. Sí, de acuerdo. Sashenka, y en tu caso, ¿cómo ha sido esa labor de también salir a las calles y de hacerlo también de forma responsable, no solo contigo, con tu protección, sino también pues con la información que vas a conseguir, ¿no? Creo que tienes que activar tu micrófono. Listo. Como dice Miguel, es como siempre hay que ser responsables y hay que pensar que los fotografiados vamos a ser nosotros. Aunque sean ya cuerpos sin vida, pues también debemos ser sensibles ante eso porque atrás hay familias y siempre trato de pensar justamente en eso, ¿no? O que puede ser mi mamá, alguna de mis hermanas y hay que ser como empáticos siempre ante lo que estamos fotografiando. Justo ayer, no, antier, me tocó fotografiar una señora que su esposo la traía en un bocho. Evidentemente la fotografía de esa manera porque el señor estaba desesperado y me pidió que lo hiciera porque no lo recibían en ningún hospital. Lo acompañamos a otro hospital donde parecía que sí lo recibían y después me marcó para decirme que no la habían recibido. O sea, fueron más de 24 horas que el señor pasó en agonía y ayer apenas lo recibieron por la tarde. Pero, o sea, eso yo lo hice de esa manera porque el señor nos llamó, estábamos ahí como de casualidad haciendo guardia en un hospital y yo creo en la desesperación del hombre, él nos permitió fotografiar de esa manera a su esposa, ¿no? Y también afuera del hospital general había pasado que a una familia le dieron un cadáver equivocado, yo estaba ahí y otra familia que iba llegando, su familiar me dijo, tómalo y tómale la cara porque no quiero que si él se muere me entreguen otro y yo quiero las pruebas de que él entró aquí, o sea, en esos 2 casos he mostrado como las caras y las cosas de las familias, pero porque ellos me los han pedido. Pero, pues, en otras cosas no, o sea, es una cobertura, la verdad es muy difícil porque es muy triste, es muy fuerte porque, pues, a veces, te diriges a las familias con palabras de aliento o con algo que sabes que tal vez los pueda hacer sentir mejor, pero aquí pues no, a veces no, ni siquiera te atreves como a tocar a alguien o a tener un contacto con alguien. Es difícil, la verdad. Desde que visitamos los crematorios y aunque tú crees que llegan bolsas y entra un horno, no, pero pues está entrando una persona. Entonces, lo, lo, lo mejor que podemos hacer es ser respetuosos, eh, pensar que las víctimas o las personas que están llegando a los hospitales, pues son personas que sí hay que informar, lamentablemente es algo que tenemos que hacer, pero sí cuidar cómo lo estamos haciendo. Entonces, yo trato de trabajar así. Claro, sí, muchas gracias. Y también es un poco armarse de valor ustedes mismos como para enfrentar este tipo de coberturas. Jorge, en tu caso, después de que pues regresaste de Hidalgo y que tuviste que ya llegar a tu casa para permanecer en cuarentena, ¿de qué manera también igual has seguido como colaborando? ¿Lo has podido hacer? ¿Cómo ha sido también como ese trabajo también periodístico desde la casa puramente? Sí, mira, hay un momento que recuerdo muy bien, cuando regresaba del hospital ya a casa en la ambulancia, por la ventana yo me daba cuenta que sigue habiendo mucha gente que lo toma a la ligera, que no respetamos las medidas mínimas para evitar que este contagio se expanda. Por ejemplo, te decía que me acompañaba el reportero y el chofer, y ellos tuvieron medidas mínimas, tuvieron cubrebocas, un poquitito más de distancia porque yo tuve que poner un micrófono. Entonces, en este recorrido ya a casa, pensaba en que ahora, bueno, pues no iba a poder estar haciendo un tiempo lo que a mí me gusta, que es estar en la calle, con mi cámara, en los reportajes, pero también dije, bueno, pues estaría bien, estaría padre publicar en mis redes un poquito de mi experiencia porque siento que
pues en ese momento podría brindar información de primera mano a lo que yo estaba viviendo. Obviamente nunca me intento saltar lo que es un diagnóstico médico. Por ejemplo, ya 10, 15 días de que yo estoy en casa, y que conocen mi caso también mis amigos, muchos me escriben y me dicen, oye, ¿qué te estás tomando? ¿No? O ¿qué medicamento me puedes decir para que... Es que me está doliendo la cabeza y también me quiero sentir bien, no quiero tener COVID. Entonces yo no doy ese tipo de información porque todos los casos son particulares. Y es eso, más bien estoy ahora en el punto de querer ser una fuente de información para las personas que obviamente ahorita pues como hay desinformación, también percibo, sobre todo en mi círculo cercano, como temor, como si tienes un poquito de gripa o te duele la cabeza, pues obviamente te entra el miedo, no quieres ser tampoco tú un contagiado de COVID. Entonces, más bien, yo estoy también en ese proceso de que ahora estoy recibiendo información de los médicos, estoy conociendo casos también un poquito así más delicados de salud por el COVID, y lo que trato de hacer es eso, desmenuzar la información que es falsa, ¿no? Tratar de no alertar a las personas, que sepan que un estornudo o un dolor de cabeza, pues no necesariamente significa que sea COVID. Hacer entender también que hay grupos vulnerables, personas, adultos mayores o que por condiciones de salud, pues no la van a pasar tan bien, de hecho la van a pasar muy mal, y que hay vidas en riesgo. Entonces, como les decía, yo creo que ahorita mi papel es un poquito más de, por lo menos a la gente que es cercana a mí, pues compartirles mi información de primera mano, de lo que sé, sin cruzar ningún límite, y hacer que todos vayamos por mejor camino en este contagio, en esta pandemia del coronavirus. De acuerdo, gracias, Jorge. Y ahora me gustaría también pasar a un tema un poco también como más amplio, ya en relación con los medios de comunicación donde ustedes laboran, o también como pues informaciones del gremio periodístico, ¿no? ¿Qué medidas están tomando específicamente los medios para hacer coberturas seguras en estos tiempos? Digamos, no sé, Neldy, a ti te están dando la oportunidad, por ejemplo, de hacer trabajo desde casa, pero digamos ya desde el punto de vista empresarial, ¿cómo están los medios también tomando precauciones para que sus periodistas estén a salvo? Nelly, si quieres empezamos contigo. Ok, bueno, afortunadamente en la revista Proceso sí hay mucha conciencia con respecto a esta enfermedad, ¿no? Incluso hace poco la acusaban ahí de amarillista por una foto, pero es que en serio, o sea, está muy tremendo lo que hemos visto, lo que nos ha tocado escuchar, lo que hemos podido reportear, lo que los fotógrafos como Miguel, como Shashenka, pues han podido, pues en sus medios, pues fotografiar, te habla de que estamos en una crisis como no la habíamos vivido, una crisis sanitaria como la que no habíamos vivido. Entonces, en mi caso, el subdirector de la revista, Homero Campa, me llamó y me dijo que por favor no me arriesgara si no era necesario, que era mi decisión salir o no, o sea, no había como una necesidad explícita, ¿no? O sea, no había una orden de salir, sino que pues que prefería que tomáramos precauciones, que nos quedáramos en casa en la medida de lo posible. También en la Bueno, revista se hace mucho periodismo hoy de estoy datos, afuera ¿no? del Mucho hospital, pero estoy periodismo, en una videoconferencia. Tú ahorita ya te se me marco. ¿Qué metió onda? ¿Qué pasó? el audio de Imayuga. Se Pero hace, se ¿qué me dices? hace, se hace muchas solicitudes de información, se hace mucho de este periodismo, entonces que nos enfocáramos en eso y en la medida posible, pues que tratáramos pues de no exponernos, ¿no? Eso pues está bien porque es cuestión de uno, si sale o no sale, si cree que un tema lo puede desarrollar de una buena forma, ¿no? Dependiendo del tema, desde casa, o si es necesario acudir pues a un hospital, por ejemplo. Entonces ha habido como esa apertura. Sin embargo, sé que no en todos los medios. Tengo muchísimos amigos y amigas en otros medios de comunicación a los que pues sí les piden, a los que sí les exige, ¿no? Finalmente el periodismo es una de las actividades pues sustanciales, ¿no? Es, en la misma declaratoria, en el decreto que hace el gobierno federal, pues menciona que el periodismo es una actividad esencial. Entonces, pues por lo mismo, pues muchas empresas siguen pidiendo a sus reporteros que salgan a la calle, sobre todo pues la gente que tiene que estar ahí
¿no? Porque hace televisión y que no es lo mismo tener un audio que una imagen, ellos sí requieren estar en la calle, pero lo que me parece más preocupante es los medios que están tomando medidas ante la crisis económica, pues de reducir salarios. Eso me parece súper grave porque mientras están arriesgando su salud en la calle y la de sus familias, les están en muchos medios, ¿no? Pidiendo que pues acepten reducción salarial de 25, 30% por esta pandemia. En muchos casos, me enteré de un caso ayer en el que, bueno, les dijeron que solo va a ser por mayo, o sea, que van a firmar una carta en la que solamente se comprometen a que durante mayo van a hacer este recorte salarial y no el siguiente mes. Pero bueno, no sabemos cómo se va a estar desarrollando esto, no sabemos si va a durar otro mes más y van a volver a tomar este tipo de medidas. También conozco un caso en el que pues un trabajador de una cadena de televisión pues renunció la semana pasada porque no había ninguna medida de seguridad, porque no había ni la más lógica y elemental medida como de sana distancia, los hacían ir a la oficina, ¿no? Él no es reportero, pero trabaja en la producción, trabajaba hasta que renunció porque pues él priorizó su salud, ¿no? Tengo entendido que pues él ya tenía algún padecimiento y por eso decide mejor no seguir pues laborando en ese lugar donde no se estaban tomando en serio, ¿no? Esta situación. Gracias, Neldy. Sí, de acuerdo. Ahí en una situación de crisis, pues es clave también que pues una actividad esencial como el periodismo también tenga asegurados y los periodistas tengan asegurados su integridad, tanto física, mental y como económica, ¿no? Eso también es muy importante. No sé, en el caso de Sashenka, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido en tu caso, Sashenka? ¿Qué medidas están tomando pues los medios para, para ofrecerles pues todas estas medidas de seguridad a sus periodistas? Pues a nosotros, cuando empezaba todo esto, nos llegaron 2 protocolos de seguridad, uno hecho por compañeros de República Dominicana y España, que en España iban como ya más adelantados, entonces ellos hicieron un protocolo de cómo trabajaban ellos para que nosotros hiciéramos como lo mismo y nos dieron otro protocolo por parte médico de la empresa y que teníamos que seguir entre los que eran igual como no arriesgarnos mucho, hacer el uso de telefotos, nuestras caretas, el uso de gel antibacterial y que yo aumenté porque pues no, pues a lo mejor me veo exagerada, pero uso mis caretas, mi gel antibacterial, traigo un spray en alcohol, también traigo un sanitizante en spray para echarme, pero, o sea, yo tengo que admitir que en la agencia, o sea, sí nos han cuidado y si nos han dicho que, por ejemplo, que cada paso al que vayamos o si sabemos, evidentemente, pues tenemos que decirles, ¿no? Y ellos, en caso de que, por ejemplo, nos decían que en caso de que entramos como a un hospital a hacer como estas imágenes, pues, pero ya dentro, pues ellos tendrían que valorar la situación para darnos el acceso. O sea, sí nos están cuidando, porque también sé de empresas donde no les dieron ni siquiera un cubrebocas, o sea, ni triple capa, o sea, y lo que decía Nelly también a mí se me hace súper fuerte que les hayan bajado los sueldos a los compañeros cuando todos los días están saliendo a las calles con el temor de hacer esta cobertura o lo que muchos pensamos es de, bueno, sí, o sea, como periodistas, como fotógrafos, tenemos como esa necesidad de hacer esta cobertura, ¿no? Porque, pues, es a lo que nos dedicamos, es lo que nos gusta, pero la otra parte, pues, de nosotros dice: "No manches, y si en algún momento pesco algo y me lo llevo a mi casa en algún descuido", o sea, y a pesar de todo eso,
pues las empresas en vez de apoyar están reduciendo sueldos o ni siquiera les dan como un equipo de protección, solo es salte ya, adiós, resuélveme, tráeme esto, y si mañana ven publicado algo, lo quieren, no les importa. Pero, o sea, creo que eso, o sea, también es como, no sé, en el 20% de los medios, en el otro por ciento, sí las empresas son como, no sé si a sus posibilidades, pero sí están como cuidando a algunos compañeros. En mi caso es así, también tengo que reportar a dónde voy y yo trato de trabajar también con muchísima precaución y no hacer como alguna locura. Gracias, Ashenka. Pues ahora va la pregunta para Miguel. Miguel, pues, ¿qué medidas están tomando los medios para hacer coberturas seguras en estos tiempos? Tú ahorita, pues, te vemos con todas las medidas de protección, ahora que estás en la calle. Tú también, digamos, a partir de tu experiencia y del colegaje con otras personas que también hacen lo mismo, ¿cómo están tomando esas medidas? Bueno, un poco esta cosa nos ha tomado a todos por sorpresa. Aún todavía casi 2 meses trabajando, estamos dando palos de ciego. Platicamos el otro día con compañeros que obviamente guardando la debida proporción, es un poco como lo que pasó en el 2005-2006, cuando la violencia nos encontró de frente a todos y pues no se tuvo que hacer pues una nueva manera de trabajar, protocolos de seguridad, comunicación, y pues ahora mismo estamos, digamos que en una situación muy similar, porque pues si ustedes recuerdan, en diciembre ni siquiera se hablaba para nada de esto, al menos aquí en México, y pues poco a poco hemos comenzado, pues sí, a tener más cosas para trabajar. Nosotros en particular, pues nos dieron mascarillas N95, que yo en lo personal he ido dosificando porque pues siento que con el tapabocas que tengo, que es de 3 telas, con tela quirúrgica en medio, las gafas, la careta, como les comentaba hace rato, cuando llego a mi casa me quito la ropa, los zapatos, limpio el equipo con toallas desinfectantes, tengo un spray también en gel traigo, mira, que inclusive lo puedo traer aquí porque lo tengo aquí en la mochila y tengo aquí mi spray, aquí, por ejemplo lo uso para rociar pues la mochila, la moto, la bicicleta, casi todo lo que yo creo que fue tocado, y les dije hace rato, cuando voy a algún lugar trato de no tocar nada, no poner mi equipo en ningún lugar, y pues guardar la sana distancia. Obviamente si escucho a alguien que tose, prácticamente corro. Un poco bromeábamos con Jorge cuando pues, le pasó lo que le pasó, que se convirtió en mi gurú contra la hipocondria, porque pues sí, sales a la calle y todos los días crees que regresas contagiado y al menor síntoma, que te duele un poco la cabeza, la garganta o algo, ya sientes que estás contagiado. Y me he apoyado en Jorge un poco como para lidiar con eso. Y también hablarlo mucho con los compañeros, con tu familia, porque pues no estábamos preparados para esta situación. Gracias, Miguel. Sí, es también pues muy revelador lo que tú dices de comparar un poco como esta situación de crisis con situaciones también de crisis que ha pasado México. Solo que la diferencia es que ahora nos toca a todos, nos puede tocar a todos, y pues ustedes siguen, por supuesto, en las calles, ¿no? Y sobre todo siendo el periodismo una tarea esencial para mantener informada a la sociedad. Jorge, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Qué medidas, digamos, ya a nivel como corporativas han tomado en tu caso? Sí, pues fíjate que en el medio para el que trabajo, días antes incluso pues de que estallara con fuerza ya la pandemia, creo que todavía estábamos en fase ni siquiera 2, ya no íbamos a la empresa. Por ejemplo, yo tengo que ir por mi equipo, tripié, cámara, micrófonos, y ya nos tenían permitido tenerlo en casa, nos dieron computadoras, nos dieron un transmisor para poder mandar las notas desde casa, a los reporteros les dieron micrófonos. Entonces la verdad es que, pues al igual que mis compañeros,
creo que hemos sido privilegiados porque definitivamente hay muchos medios, a veces la verdad por gandallas o a veces porque no tienen recursos o posibilidades. Hay muchos medios que no protegen o no buscan las medidas necesarias para la gente, sobre todo que tienen en campo. Nosotros, por lo que escucho y por lo que me ha tocado vivir, pues somos afortunados y tenemos muy buena atención. Ahora yo ya que estoy del otro lado como un caso de contagio confirmado, por parte de mi empresa me llama un doctor, me han ayudado con el trámite del IMSS para hacer oficial mi capacidad, aunque tampoco es como que me la estén exigiendo, me dan los tiempos necesarios, obviamente porque tenemos que considerar que este tipo de virus, este tipo de contagios, esta pandemia que estamos viviendo, es importante que nosotros tomemos en cuenta a las demás personas. Escuchabas a Miguel decir que yo llego a mi casa y me quito la ropa, trato de limpiar mi equipo, porque esto, a lo mejor a mí como Jorge, una persona de 36 años, con una vida más o menos sana, pues no me hizo gran cosa, no me llevó a un hospital, pero tampoco siento yo que puso en riesgo mi vida. Hay personas, como les decía, de grupos vulnerables que sí lo van a hacer. Hay personas, como les decía también, que por su condición de salud van a tener más riesgo, van a correr mucho mayor peligro. Entonces creo que esta etapa es como para que estemos conscientes de lo que podemos causarle a los demás, no solo de una mala manera, sino nuestras buenas acciones van a prevenir que otras personas estén contagiadas. Como les decía, por parte de mi empresa, pues sí estoy muy, muy bien protegido, hay mucha comunicación, nos mandan folletos, también es importante la actualización de la información, entonces ellos sí tienen un sistema en el que diario nos avisan, ¿saben qué? Vimos que esta medida de sanitización es buena, aplíquenla, dieron overoles, dieron gafas, la verdad en ese sentido estamos bien, donde creo que hay que voltear es a aquellos medios que por posibilidades o por gandallas, pues no le dan nada a sus trabajadores. De acuerdo, gracias. Gracias a todas y todos por sus respuestas. Me gustaría ir como un poco finalizando esta ronda de preguntas ya para después darle paso a nuestra audiencia y preguntarles, digamos, sí, estamos en tiempos de incertidumbre, pero ustedes, ¿qué efectos pueden prever a mediano y a largo plazo para el cubrimiento periodístico, pues, derivado de esta crisis sanitaria? Nelly, si quieres, empezamos contigo. Hola. Pues yo me imagino que una de las, como una de las nuevas formas más bien, como que los periodistas se van a empezar a especializar mucho más en el periodismo científico, en el periodismo de soluciones, en este tipo de periodismo que hace mucha falta y que, como te decía antes, ¿no? O sea, en esta pandemia se ha visto, ¿no? Que hace falta explicar mejor este tipo de fenómenos a la audiencia, a los lectores. Entonces, supongo que ese va a ser un buen punto, ¿no? Que las escuelas de periodismo se va a tener que reforzar, pues, este tema. Y otra cosa que estaba pensando el otro día es que, pues, normalmente los periodistas, los reporteros, los fotógrafos, todos los que nos dedicamos a esto, pues andamos luego muy cerca, ¿no? Supongo que la vida a todos nos va a cambiar. Se habla en otros países del mundo de que ahora ya se va a, pues, volver esto de la sana distancia como una norma, ¿no? Entonces, en el periodismo, algo que a nadie nos gusta, pero siempre estamos ahí, son los famosos chacaleos, las conferencias, pues banqueteras, ¿no? Las entrevistas banqueteras, en las que estamos todos amontonados encima de algún personaje, ya sea político, de la vida social, etcétera. Estaba pensando el otro día que eso, pues definitivamente ya no se va a poder llevar a cabo. O sea, supongo que la gente, pues va a preferir organizar una conferencia de prensa, ¿no? Con distanciamiento, con medidas, para que no estemos todos ahí amontonados, gritándonos unos a los otros, uno encima del otro. Y pues supongo que también vamos a tener unos meses, o no sé si incluso años, en los que va a regresar, que va a haber brotes, ¿no? De esto. Entonces supongo que nosotros que tenemos que estar en la calle, que trabajamos en la calle, que trabajamos con
con gente, que vamos a lugares, que todo el tiempo estamos visitando lugares nuevos, pues vamos a tener que ya vivir con el gel antibacterial, con el cubrebocas en la mochila, con las gafas, vamos a tener que estar como súper protegidos, supongo, aunque esto aparentemente haya pasado, vamos a tener que ya aprender como a convivir con estas medidas. Bueno, es lo que yo me imagino, no sé qué opinan los demás. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinas tú, Miguel? Sí, como dice Nelly, como les mencionaba hace rato, al igual que en el 2006, pues se van a tener que crear muchos protocolos entre nosotros mismos para poder trabajar pues en la calle, lo de la higiene, lo de la distancia social, las cosas que tenemos que traer en la mochila, pues el tapabocas, la mascarilla y pues también muchas veces la salud mental, porque en ese tipo de problemas pues se queda uno con muchas cosas y no hace bien hablarlas, ¿no? Por el miedo, el estrés, la falta de sueño, todo ese tipo de cosas, yo creo que también son importantes pues platicarlas entre nosotros, ¿no? Porque el otro día le decía a una compañera de las que están aisladas por haber ido a la conferencia del secretario de Salud, que solamente entre loquitos nos podemos entender. Gracias, Miguel. Y Sashenka, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el periodismo como en un futuro cercano y lejano? Pues, por ejemplo, lo que decía Miguel, que en 2006 se hicieron como cosas por lo de la influenza. Pues sí, en un principio sí se seguían como los protocolos, pero pues años después se nos olvidó todo y volvíamos a hacer como los mismos. Es más, yo ni gel traía en la mochila. Evidentemente, pues eso va a tener que cambiar porque después analizas que a todos los lugares donde vamos, pues te vale, ¿no? Y entonces a veces te sientas, te quedas horas sentado en una banqueta o para hacer unas guardias. Ahora con esta cobertura, evidentemente yo no me siento, ni siquiera dejo mi mochila en el piso, la traigo cargando. Este, Llego igual a casa, me baño, dejo mi ropa, pero, o sea, lo que sí no me gustaría fuera que esto se volviera como un periodismo frío, o al menos entre nosotros, porque lo que sí es que hay como este compañerismo que llegamos, nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos, este, nos damos besos, así, ¿cómo estás? Y ahora con todo esto que ha cambiado, que ni siquiera nos podemos saludar o de decirnos: "Oye, pues tuve un día bien feo ayer", o sea, evidentemente lo estamos platicando mucho, pero, pues, hay veces que le quieres dar un abrazo a algún compañero o algo, ¿no? Que le haya tocado como hacer una cobertura fuerte o los chacaleos, yo, Nelly, no creo que esos se terminen, a lo mejor al principio sí vamos a estar como con el miedo o con la distancia, pero, o sea, yo creo que igual en un principio todo va a seguir así, todos vamos a tener evidentemente, las medidas y el cuidado porque pueden, haber brotes. Y también no creo que esto se termine en 1 o en 2 meses, va para largo, en lo que, pues, tenemos que cuidar la manera en la que trabajamos, y esto porque, pues, nosotros vamos a seguir visitando hospitales, vamos a ir a las calles y, pues, no sabes con qué te quedaste, ¿no? No sé, yo creo que va a cambiar, pero, o sea, en algún punto vamos a regresar a lo mismo, porque siempre he creído que somos como alguien sin memoria y se nos va las cosas, o sea, así pasó como la influenza y a lo mejor puede pasar ahora, que espero que no, que sí nos quedemos con un aprendizaje y que seamos como más higiénicos a la hora de trabajar. De acuerdo, gracias, Sashenka. ¿Y tú qué opinas, Jorge? Pues yo, más que una opinión, tengo una preocupación, porque creo que estas medidas de sanitización extremas, pues van a ser una piedra más en la mochila de quienes ejercemos periodismo en el campo, sobre todo porque hay que recordar que fotógrafos, camarógrafos, viajamos o andamos en la calle con mucho equipo, cámara, tripié, transmisores, computadoras,
Y obviamente, pues las cuestiones de sanidad y lo que el coronavirus puede dejar en nosotros es esta carga extra, porque recordemos que en México hacer periodismo es difícil, es muy riesgoso, se siguen perdiendo vidas. Eso es lo que me preocupa más, que sea una piedra más, porque digo, honestamente, limpiar las cosas y eso yo creo que es lo de menos, ¿no? Nuestro trabajo es difícil y creo que el gobierno se debe de enfocar a protegernos de otra manera. Tiene que darnos condiciones de seguridad que nos permitan realizar nuestro trabajo de mejor manera. Eso es lo que a mí me preocupa, que sea una carga extra, que ahora además de preocuparte por cuidar todo el equipo, te tienes que preocupar por limpiarlo, por no acercarte a las demás personas. Tienes que cuidar de lo que informes, que no te amenacen, que no te maten. Me da miedo y yo más bien pondré un poquito de atención en eso, ¿no? Que se considere el trabajo que seguimos haciendo en campo y que esto solo suma uno de los problemas más que existen en México para ejercer el periodismo. Gracias, Jorge. Yo creo que tú tocas un tema también clave y es pues también las condiciones de riesgo cotidianas a las que se enfrentan ustedes como periodistas, no solo en épocas de crisis como esta, ¿no? Recordemos que estas últimas semanas han sido también bastante violentas en términos pues de seguridad en México. Desafortunadamente, a pesar de la crisis, pues siguen matando a defensores y defensoras de derechos humanos y a periodistas también. Justamente nos llega una pregunta del público y es, pues, ¿qué opinan ustedes del aumento de agresiones a personas defensoras y a periodistas en este contexto? Nelly, ¿tú qué opinas? Sí, sí, pues evidentemente es lamentable, ¿no? Sigue sucediendo. El sexenio pasado, pues fue simplemente brutal para defensores y para periodistas, pero las cosas no han cambiado, ¿no? Lo que va de este gobierno, pues van 10 periodistas asesinados. Considero que las cosas no están cambiando porque no se les están poniendo la atención que requiere desde las autoridades. Los periodistas seguimos estando, ¿no? En esas primeras líneas y los medios también tienen una grande responsabilidad en esto. En un proceso recientemente hubo pues amenazas contra el corresponsal en Guerrero, Ezequiel, y pues de inmediato Proceso, como ya tiene digamos, una experiencia en este tema, ¿no? De amenazas contra sus reporteros en la historia de la revista, pues de inmediato como puso en marcha un protocolo, ¿no? De difusión, de mostrar que el corresponsal no estaba solo, de respaldarlo, de hacer pronunciamientos. Sin embargo, pues en las autoridades en Guerrero, pues simplemente ignoraron, ¿no? Esta amenaza contra él, y así pasa en todos los casos. Es sumamente preocupante, como decía Jorge, si a esto le vamos a sumar que ahora hay más miedo, ¿no? A mí lo que me preocupa del COVID-19 es que está generando una reacción de mayor polarización, de mayor discriminación. Lo hemos visto en los ataques contra los trabajadores que se dedican, que los trabajadores del sistema de salud, y también todo esto está haciendo que incluso las familias, yo he entrevistado familias víctimas que sus familiares han fallecido por el coronavirus y están recibiendo amenazas. O sea, estamos como en una situación en la que nos está sacando lo peor también, ¿no? De una sociedad, y en contra de los periodistas también. En estos días he visto que ha habido muchísimas amenazas en contra de reporteros en sus redes sociales porque estamos viviendo un momento de mucha polarización. Es preocupante. No sé qué opinan los demás. Sí, justo hace un par de días se llevaron detenidos, creo, a 2 compañeros, ¿no, Timayuga? Porque estaban haciendo fotos en el hospital La Raza y bajo ningún argumento, más que no se puede hacer fotos, se los llevaron detenidos. Digo, esto es por parte de las autoridades que, bueno, nunca les han explicado bien cuál es su trabajo y eso es lo que ha pasado como en nuestro caso, haciendo fotos. Lo que más me preocupa, o sea, en esta
no sé, pandemia, es la agresión hacia el personal médico, hacia las enfermeras o a cualquier persona que labore en un hospital. O sea, como decía, Nelly, creo que esto puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros, pero, pues, en el caso de toda la gente y dentro, no sé si esto se deba como a la ignorancia, combinada con un poco del temor o toda la desinformación que hay en las redes sociales, pues lleven a ser como estas agresiones, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, no nadie o acaso alguien, un vecino, sabe a lo que yo me dedico, ¿sabes? Pero eso yo lo he hecho como en una protección hacia mí, ¿no? Que no, pues, no tiene nada que saber, pero, o sea, yo creo que el nivel de agresión va a seguir como aumentando. Yo, en las veces que me he ido a parar como a los hospitales, hasta ahora no, ningún familiar me ha agredido o algo, porque también siento que nuestra presencia, pues, es incómoda, ¿no? El que llegue algún enfermo y nosotros, pues, tengamos que disparar, o sea, de verdad es algo muy difícil, y te vas también con eso, porque, o sea, a mí me ha pasado que yo hago una imagen y, no sé, la persona a la que estoy fotografiando y va mal, me voltea a ver, a veces digo: "Chin, se me quedó como la mirada de esa persona". Es muy difícil hacer eso y también entiendo como que causemos molestia a la familia, porque, pues, creen que estamos ahí merodeando y que somos buitres, o sea, en realidad sí somos muy incómodos y también, de alguna manera, entiendo que les molestemos. Es por eso que cuando Miguel en un principio estaba haciendo como nos mostró cómo llegaba un paciente en estas cápsulas y la familia le dijo que no, lo que podemos hacer es bajar la cámara, no pasa nada, hay que mostrar como también eso, ¿no? Empatía, respeto y todo eso. Gracias, Ashenka. Y a Miguel y a Jorge quisiera hacerles una nueva pregunta del público y pues es relacionada con la libertad de expresión. Específicamente, ¿cuál es la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información en el contexto de la pandemia? ¿Tú qué opinas, Miguel? Creo que no te escuchamos. Seguimos sin escucharte. Si quieres, vamos con Jorge y ya ahorita volvemos con Miguel, mientras restablecemos la conexión con Miguel. Ok, bueno, pues la importancia es esta, ¿no? Que pues hay que... La importancia es tener bien informada a la gente ante un fenómeno que es muy cambiante. Algo que yo encontré, incluso en médicos, es que no hay una... Bueno, en un principio no hay como una cura o alguna fórmula que nos diga el coronavirus se va a detener de esta forma, los contagios se detienen de esta forma. La información va cambiando en todo el mundo, entonces te encuentras con diferentes testimonios, te encuentras con perdón, con diferentes casos. Entonces, la importancia de la buena información y del flujo de las noticias correctas, de las que nos van a ayudar, pues es básica, es elemental, porque como les decía hace rato, hay que desmenuzar todo aquello que no es cierto. Por ejemplo, hay mucha gente que se atreve a dar los nombres de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, una complicación fuerte del COVID y que tal vez me hizo pues más propenso a ser contagiado es que padecí hipertensión. Entonces a lo mejor el medicamento que yo tengo aunado a la hipertensión pues no le va a servir a alguien más, ¿no? Por eso hay que ser transparentes, hay que ser responsables y lo mismo, hay que saber que en esta etapa unos dependemos de los otros y para también tener bien a la gente a la que queremos. Gracias, Jorge. Vamos a probar si ya Miguel nos escucha y pues también sí, no creo que se... ¿Sí? ¿Sí nos escuchas? ¿Puedes hablar? A ver, Es creo que que tienes desactivado tu micrófono. ¿Ahora? No te escuchamos. Creo que por ahora no te escuchamos. Si quieres, ahora volvemos contigo de nuevo, Miguel. A ver. No.
entonces seguimos con otras preguntas del público y ya ahorita volvemos contigo, Miguel, a ver si entras y si sales y entras de nuevo a la llamada. Tal vez es eso. Vamos con Eldi. Nos llega otra pregunta del público y es si tú crees que es posible como encontrar un balance adecuado entre, como dicen, la regulación de noticias falsas sin caer necesariamente como en represión a la libertad de expresión. O sea, ¿tú qué sugieres desde tu experiencia? Claro, pues creo que hay esfuerzos importantes, ¿no? En el sismo del 2017, por ejemplo, este tema de verificado que ahora se está haciendo también y que muchos medios están haciendo esta labor de fact-checking, ¿no? De verificar y de hacer notas, pues, en las que expliquen que cierta información es falsa. Recuerdo un caso que estuvo, pues, circulando en las últimas semanas, no, ya creo que tiene más meses, que era el de que decían en redes sociales, en memes, que la cocaína, ¿no? Era un buen remedio en contra del coronavirus y hubo notas periodísticas explicando por qué esto era falso. Creo que como sociedad estamos obligados, tenemos esa responsabilidad de siempre ver, digamos, acudir a fuentes oficiales, a fuentes verificadas, a fuentes serias y no dejarnos guiar por lo que vemos en WhatsApp. A mí todos los días me llegan mensajes de familiares, ¿no? Preguntándome, oye, ¿es verdad que el virus viene de aquí o de acá? ¿Es verdad que si me tomo este té voy a ser inmune? Cosas muy locas que la verdad, pues hay que ayudar desde el periodismo, por supuesto, a desmitificar. El periodismo está obligado en una circunstancia como la actual a corroborar la información, a decirle a la gente qué es lo que sí está pues comprobado, ¿no? Como decía Jorge, no dar nombres de medicamentos, porque ya ocurrió que con el Plaquenil, ¿no? Que hubo desabasto cuando este medicamento sí lo necesitaban para otros padecimientos, otras personas, y fue, creo que desde el mismo presidente Donald Trump, y luego retomado por youtubers aquí en México, que crearon esta noticia de que era una cura en contra del coronavirus, y la gente se volcó a las farmacias y hubo un desabasto importante. Es decir, estamos viendo que las noticias falsas tienen un impacto directo en la vida de otras personas. Entonces tenemos que estar muy alertas, tenemos que informar a la sociedad y la sociedad también buscar fuentes responsables para informarse, no creer en todo lo que ven en internet, no creer en lo que ven en memes, no creer en lo que ven en WhatsApp. Por eso hay publicaciones muy responsables, científicas, tratar de acudir a esas y pues ahora hay una campaña muy fuerte, ¿no? De las autoridades sanitarias que todo el día están informando en redes sociales, vía mensajes, vía las conferencias de las 7 de la noche. Esto creo que es fundamental porque sí hay mucha desinformación circulando en todos los días, ¿no? En todo el momento. De acuerdo, Nelly. Y tú, Sashenka, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves como este balance entre noticias falsas y la represión a la libertad de expresión, sobre todo, digamos, ya como en el campo en el que tú te desempeñas, como desde el punto de vista de la fotografía, ¿no? Creo que tienes que activar tu micrófono. Listo. Pues es importante siempre verificar fuentes, no caer como en la psicosis, porque pues sí, estamos como en el grupo de la tía, del vecino, en un chorro de grupos donde diario te mandan como información y, o sea, los vecinos o quien sea, pues creen que están en lo correcto y entonces pues creo que nuestro deber es siempre, siempre ser como muy profesionales en lo que estamos haciendo, es decir, igual verificar fuentes. Ahora, pues, si bien están como las redes sociales que tienen mucha información falsa, también podemos conseguir como toda la información eh, eh, que es verídica, ¿sabes? Y podemos contactar a alguien. Ahora
creo que hasta más fácil poder localizar a alguien y hacer un trabajo de investigación antes no sé, en mi caso, mandar como algunas fotos o con los compañeros reporteros de hacer una noticia. Eso es como muy importante. Ahora, por ejemplo, pues, o sea, lo que hizo Neldy, en el trabajo de las funerarias, a mí me pareció muy grave que en una conferencia mañanera se presentara esa portada, ¿no? Y diciendo, pues sí, pero no, o sea, y entonces, pues todo el mundo quería linchar como a Proceso y les llamaba como de un chorro de casos, pero, o sea, eso a mí me parece muy grave que se muestre y que los exhiba, ¿no? En las mañaneras, así, o sea, como vean y está pasando esto, pero bueno, hay libertad de expresión, o sea, eso creo que los pone en otro lugar y no sé, eso pasa, por ejemplo, y no nada más con Proceso, ha pasado con Reforma, El Universal, y me parece sumamente grave. De acuerdo, gracias, Ashenka. Miguel, ¿nos escuchas? Tú puedes, a ver, activar tu micrófono, a ver si te podemos escuchar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces te voy a lanzar otra pregunta del público. Nos preguntan que cómo están ustedes trabajando su salud mental, cómo se están protegiendo, cómo están protegiendo su salud mental. Pues mira, hay varios grupos de compañeros de justo estos mismos, estas redes que se crearon pues con la explosión de la violencia en 2005-2006. Ahora mismo pues se están organizando también grupos pues sí, en WhatsApp para platicar de autoayuda con psicólogos. De hecho, hay una psicóloga colombiana que ha trabajado con la organización de Marcela Turati, y ella pues nos ha dado acompañamiento a varios, porque obviamente pues es muy complicado estar en la calle, porque por un lado tienes miedo de salir, pero el otro día platicábamos con Jorge, nuestra misma naturaleza de, pues sí, de reporteros, de gente que trabaja en la calle, nos llama siempre a estar en los lugares donde están pasando las cosas, y es pues un conflicto interior muy fuerte, y pues lo mejor siempre es platicar, ¿no? Hablar con nuestros compañeros, hablar con nuestra familia, y pues hablarlo, no quedarte en nada, exteriorizar todos los problemas pues sí, las cosas que uno ve a lo largo del día, a la gente sufriendo, a la gente enferma, a la gente que tiene miedo, y pues como decías tú misma hace rato, ¿no? Todos somos susceptibles a poder a estar contagiados. Jorge es el mismo ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo. Jorge, ¿cómo ha sido en tu caso? Digamos, Miguel ahora puede seguir en las calles, pero ¿cómo ha sido tu caso en cuanto digamos, a protección y a salvaguardar tu salud mental? Ok, sí. Pues nada, la medicina más sencilla para mí es la comunicación con mis grupos cercanos. Por ejemplo, en cuanto a mi cuestión laboral, pues tengo todo el apoyo. De hecho, ahorita ya estamos viendo y pues de cierta forma planeando cómo me puedo ir incorporando a las actividades. Ahora, a lo mejor, y fíjate, esto todavía no me queda claro, ¿no? A lo mejor yo como ya contagiado del COVID, pues tal vez ahora es incluso hasta un rumor que pudiera desarrollar cierta inmunidad, pero también tenemos que considerar que alguien en mi posición laboral, de estar en la calle, de ir a lugares concurridos, pues ver que yo no sea un riesgo para las otras personas, ¿no? A pesar de que yo vaya protegido y esto, pues el ir a algún hospital, ir a algún lugar donde ahorita se están haciendo las coberturas, tenemos que asegurarnos de que regrese de una forma segura para todos, ya no tanto pensando en mí, porque pues yo hasta ahorita lo he llevado muy bien. Otra cosa para mantener mi salud mental, bueno, lo primero es seguir todas las recomendaciones que me dieron los médicos. O sea, hay que recordar que los medios de comunicación somos eso, somos un medio, somos un canal
pero no somos médicos, o sea, hay que buscar como fuente de información siempre a un médico, después hay que buscar a un medio de comunicación confiable, pero siempre hay que estar muy cercanos a las asesorías de una mujer profesional, de un hombre profesional, y así es como yo he llevado mi salud mental. Estoy muy cercano con los doctores, la doctora, es una doctora en Televisa, los doctores en el estado de Hidalgo que me ha dado apoyo, entonces por ahí estoy bastante tranquilo y sigo las medidas, como lo que decía Miguel, como que lo que ha dicho también Sashenka, de estar limpiando, de quitarme la ropa en la puerta, cambiarla, lavar constantemente. Entonces, en ese sentido me encuentro bien, sano, tranquilo y pues nada, a promover la buena comunicación y la buena información. Gracias, Jorge. Sashenka, ¿tú Ujú. cómo estás, como si tienes alguna medida como para cuidar también tu salud mental? Pues trato de estar tranquila cuando llego a mi casa después de asearme y hacer mis cosas, pues hago lo que me gusta, que es, veo la tele, platico con Mario. Mario es mi esposo y ya, o sea, también no puedo ver a mis amigos, a mi familia, pero sí tengo una constante comunicación y les cuento como lo que pasa, lo que siento, trato de estar, o sea, tranquila. Es como básico, disfruto mi casa, disfruto a mi esposo, disfruto a mis perros, y es eso, como la salud mental. Tomo, o sea, me tomé el otro día, dije: "Ay, se me antojan unas copas de vino", porque había sido como un día difícil, y es una realidad, o como lo que quiero, si se me antoja comer algo, lo como. Esto de comer lo digo porque generalmente siempre estoy cuidando qué es lo que como, este, y ahora sí lo estoy haciendo, trato como de consentirme mucho, pongo incienso, que mi hermana me dijo: "No, pon incienso", entonces hago eso, me dicen: "Date baños de romero, pon lavanda abajo de tu almohada", entonces estoy haciendo todas esas cosas que cuando es bonito, que cuando me voy a dormir, pues siento como el olor de las flores, y parece como un poco absurdo, pero es algo que disfrutas y te hace sentir tranquila. Entonces, hago esas cosas que me hacen sentir tranquila. Sí, sí, pues cada uno tiene sus rituales Ujú. y eso es importante, como que cada uno tenga como ese tipo de medidas. Nelly, en tu caso, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues en mi caso fue como muy difícil la semana pasada porque fue cuando estaba trabajando el reportaje de, de lo difícil que es enfrentar la muerte cuando los familiares no pueden hacer una despedida a su ser querido que se acaba de morir por coronavirus. Entonces, pues sí fue bien complicado, como han mencionado mucho mis compañeros, ¿no? Hemos tenido experiencias previas. Lamentablemente vivimos en un país sumamente conflictivo por la violencia, feminicidios, desaparición. Entonces tenemos ya como como antecedentes de trabajo con víctimas, cada uno de nosotros, pero en este caso, pues sí fue muy difícil porque todo el tiempo, además de la empatía normal que tienes con víctimas, ahora pues estaba siempre presente el pensar que en cualquier momento podía ser tú, en cualquier momento podía ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu novio, no sé. Entonces sí se vuelve bastante difícil. Mis rituales en ese momento, porque no podía dormir bien, era como seguir hablando con las personas, con mis entrevistados, pero hablar de otra cosa o hablar de pues más de ellos, o sea, de cómo se sienten, ¿no? Eso me ayudaba y en cuanto a mí, pues empecé a hacer ejercicio porque yo ya no hacía nada de ejercicio, ahora he empezado a hacer más ejercicio, iba a nadar, pero ahora con la contingencia pues ya no se podía. Entonces hacía eso, meditaba en las mañanas, medito en las mañanas, en las noches pues agradezco muchísimo, me duermo agradeciendo el estar sana, el poder estar trabajando,
desde casa o en calle, pero tener trabajo, ¿no? Ante la situación tan compleja. Y también, pues me servía mucho escuchar música, leer, platicar con mis amigas, aunque no nos podíamos ver, pues era mucho de hacer pues de este tipo de conferencias, pero con amigas, todo eso creo que ayuda bastante, ¿no? Estar distraídos viendo películas, series, terminar libros, no solamente porque llegamos a ser los periodistas muy obsesivos con la información que estamos en ese momento reportando. Entonces llegó un momento en que solo leía sobre coronavirus desde que me levantaba hasta que me dormía y fui entendiendo con el paso de los días que había que leer otras cosas y que la cabeza necesitaba también distraerse. De acuerdo, sí. Muy bien, pues nos vamos acercando al final. Solo una última pregunta para todos, que también nos llega a través de redes sociales, y es, ¿ustedes qué le dirían a la audiencia para que se sume también a la protección de periodistas en estos tiempos? Así como se hacen llamados como para que la población como que respete el trabajo del personal médico, pues el trabajo del periodístico también es esencial en esta época. ¿Y ustedes qué llamado harían o cómo se puede sumar la audiencia para que se suma a esa labor también de protegerlos a ustedes? Si Ok. quieres, empezamos contigo, Jorge. Ok, sí, sí, sí. Pues lo que hemos venido platicando y lo más sencillo, que consuman buena información y sobre todo que no repliquen información falsa. Yo creo que eso ayuda a los periodistas, ¿no? Porque ya en alguna conferencia el presidente tachaba a varios de poco profesionales, de malos periodistas. Y a lo mejor en volumen, pues tiene razón, porque ahora cualquier persona con buenas o malas intenciones tiene un celular a la mano, tiene redes sociales donde puede darle vida a esta información falsa. Entonces yo creo que la manera más sencilla y la más obvia, pues es esto, no solo en redes sociales, porque también tomemos en cuenta que hay mucha gente que no tiene el privilegio de una red social, pero en general es consumir buena información, mantener los mensajes de buena información entre las comunidades cercanas, entre los familiares, los amigos, los círculos sociales que son un poquito más cerrados. Y yo creo que eso, replicar y consumir buena información es una buena manera de ayudar a los periodistas que a diario están a raya y que a diario están trabajando por tener información de calidad. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. No sé si Miguel nos escuchas por ahí. Sí, sí, los escucho. ¿Sí? Pues entonces, ¿tú cómo crees que se puede sumar la audiencia pues para protegerlos a ustedes también en esta época? Pues principalmente cuando nos vean en la calle, que nos dejen hacer nuestro trabajo. Que estamos muy preocupados, estamos también asustados como ustedes, y pues déjenos trabajar, nada más. Muchas gracias, Miguel. Neldy, ¿tú qué dices? Pues yo ahorita no puedo quitarme de la cabeza pues todos los insultos y todas las amenazas que hemos recibido en redes sociales por la portada de Proceso. Todo lo que les diría es que pues de eso se trata la libertad de expresión, ¿no? Vivimos en un país de libertades, que está bien si no les gusta, está bien que lo rechacen, está bien si la aprueban, si eso les gustó de la revista o no. Finalmente, pues fue una postura editorial. El Proceso siempre ha sido polémico por sus portadas, no es la primera vez desde que estaba don Julio Scherer, ¿no? Pero, pues sí, que no nos insulten, o sea, si no les gusta nuestro trabajo, manifiéstenlo, pero sin groserías, sin insultos, porque sí ha sido bastante preocupante. Yo estoy en las redes sociales, sobre todo en Facebook de Proceso, y trato de no ver los mensajes. Ha habido muchos de apoyo, pero ha habido muchísimos mensajes de odio. Eso es súper preocupante porque no nos ayuda nada. O sea, estamos tratando de hacer las cosas de la manera más responsable que creemos, periodísticamente, informativamente, como creemos, y pues puede que no estén de acuerdo con ciertas cosas que se publiquen, pero que crean, que confíen en que hay periodistas en este país sumamente responsables,
con muchísima trayectoria y que están buscando llevar la información que creen que los lectores y que las audiencias necesitan, no nada más se trata de generar polémica, sino también pues de llevar mensajes, ¿no? Yo considero que esa portada, por ejemplo, polémica y todo, y que no avalo el que el presidente evidentemente pues la haya llevado a exponer así en su conferencia, pero bueno, quitando eso, yo de verdad espero que esa portada haya impactado en la sociedad porque todavía hay muchísima gente que no cree que esto está pasando. Apenas hablaba con unas personas, personas de tianguis, unas personas que venden verduras en un tianguis en Iztapalapa y me decían que ahí apenas empezaban a dar cuenta de la gravedad de la situación. Cuando ya llevamos más de un mes con esto, apenas empezaban a darse cuenta porque ya había brotes, ¿no? Entonces creo que es súper importante que la gente de alguna u otra forma vaya entendiendo que esto es serio y que está pasando y pues que respete nuestra labor porque tampoco es sencilla, también como dice Manuel, Miguel, también estamos asustados y también estamos tratando de pues informarlos. Gracias, Nelly. Sashenka, ¿y tú qué dices para terminar? Pues que piensen que a final de cuentas somos personas como ellos, no somos ajenos al dolor de las personas. Como ya lo había dicho antes, es muy difícil para nosotros hacer este tipo de coberturas porque escuchas muchas cosas, ves muchas cosas cuando las familias se abren y te cuentan lo que está pasando, el dolor que ellos tienen. O sea, nosotros nos regresamos a nuestras casas con todas esas cosas, con lo que vemos, con lo que escuchamos, y no es de, llegó, me contó o vi y ya, adiós. No, o sea, nosotros todavía buscamos un trasfondo de todo eso y lo queremos seguir contando, ya sea como en nuestro caso, en caso de imágenes, o hacer una historia de lo que está sucediendo. Eh, lo vuelvo a decir, somos incómodos, piensan como que estar parado haciendo guardia afuera de un hospital o hacer como una familia que está llorando porque le acaban de decir que su familiar falleció o hacer a los enfermos es fácil, no es fácil, es de verdad, es muy difícil y muchas veces nos cuestionamos qué clase de seres humanos somos porque estamos ahí, o sea, de verdad nos cuestionamos todo ese tipo de cosas porque entre nosotros platicamos mucho, es como nosotros tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera, tratamos de no ser invasivos ni lucrar con el dolor de las personas. Entonces, es eso, también somos seres humanos, nos vamos con todo lo que está pasando como la gente, ustedes, y solo eso, respétenos, y nosotros tratamos de hacer como el trabajo sí, un trabajo empático, con respeto y cuiden, o sea, yo sé que no todos son como nosotros queremos ser o creemos que somos, no todos son así, hay muchos medios de información, pero, o sea, lean fuentes confiables y, pues, no se llenen de odio, eso. Gracias, Sashenka. Y pues para cerrar, solo me gustaría entonces decir que pues el periodismo cumple un papel esencial en esta crisis para mantener informada a la sociedad y por supuesto que es un desafío informar con datos e informaciones verificadas, asegurar las medidas para reportear de manera segura y proteger a los y las periodistas y pues de cierta manera todos y todas podemos contribuir consumiendo información responsable, por supuesto. Muchas gracias a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Gracias a Nelly, a Sashenka, a Miguel, a Jorge por estar hoy con nosotros.
A la audiencia que nos acompañó, pues también muchas gracias. Si después quieren consultar esta mesa de diálogo, les recuerdo que pronto estará disponible en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Centro Nacional de Comunicación Social. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.